Saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube esta mañana. Que vamos a estudiar un poco sobre el corazón y la vida. El corazón y la vida. Vamos a estudiar un poco sobre el corazón y la vida, pero a veces pensamos que cuando la Biblia habla del corazón, habla del músculo que bombea sangre a todo el cuerpo, y no está hablando de eso la Biblia. ¿Sí? Vamos a partir con ese pensamiento. No está hablando de lo que nosotros pensamos. No está hablando del corazón de acá, sino del corazón de acá. ¿Sí? Está hablando de, más que todo, del alma. Esa palabra corazón, entonces, viene en hebreo es lev, y en griego cardia. ¿Sí? Pero vamos a hablar de la relación que hay entre el corazón y la vida de nosotros. El evangelio es práctico para la vida diaria. ¿Sí? Y si nosotros lo ponemos en práctica, pues nos irá bien. Jesús lo dijo de esta manera: ¿con quién compararé a un hombre que oye mis palabras y las hace? Será como alguien que al edificar su casa no la hizo sobre la arena, sino que cavó y ahondó y puso sus cimientos sobre la roca, y en medio de todas las tempestades y circunstancias de la vida la casa no cayó. ¿Listo? Entonces, el corazón y la vida. Vamos entonces al texto. ¿Cuántos aquí son hijos? Amén. Pues ayúdenme a leer como si ya desayunó. Listo, dice así: hijo mío, ¿dónde están los hijos? Amén. Esta palabra es para los hijos. Hijo mío, está atento a mis palabras. Hay que escuchar con mucha atención, no ponerse a hablar con el vecino, sino conectarse ahí. Inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Será que no puedes guardar la palabra aquí en el músculo que bombea sangre a todo el cuerpo? No, hay que guardarla acá. ¿Sí? Entonces dice: guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué motivo? Porque son vida a los que las hallan. El corazón y la vida. Entonces, el corazón debe estar lleno de la palabra de Dios, ¿cierto? Ese corazón que habla la Biblia, que habla de el alma, ahorita vamos a ver, y un poco del espíritu. Y la vida. Entonces, esas palabras son vida a los que las hallan, y medicina a todos nosotros. La palabra de Dios abarca las tres áreas del ser humano: su espíritu, tu alma y su cuerpo. ¿Sí? Ahora miren la recomendación del verso 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana el corazón y la vida. Es la relación que hay entre nuestra manera de pensar y la vida que vivimos. Hay gente que vive pensando que es pobre, y es pobre. La Biblia dice que como piensa el hombre, así es él. Hay gente que piensa que es de malas, y así es desde malas. Jesús lo dijo de esta manera: conforme a tu fe se ha hecho. Entonces nosotros necesitamos cuidar el corazón para que tengamos una buena vida. Muchas veces no depende de Dios, depende de nosotros. Hay gente que tiene muy alta estima de sí mismo, se llama orgullo. Y hay otra que ya no vale nada. Pero nosotros deberíamos ir por el centro, ¿no? Ni a un lado ni a otro. Dice que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces nosotros debemos vernos como Dios nos ve en Cristo. No más, pero tampoco menos. Debemos darnos el valor que Dios nos dio en Cristo. Dice que nosotros valemos la sangre de Cristo. Usted tiene mucho valor. ¿Listo? Entonces ya leímos el texto, vamos a dar un poco de explicación. Y la pregunta es, bíblicamente, ¿cómo está compuesto el corazón? O sea, cuando la Biblia habla del corazón, ¿cuál es esa composición del corazón que nos está hablando la Escritura? Entonces, básicamente nos habla de 4 partes. No de este corazón que bombea sangre a todo el cuerpo, sino de el alma y el espíritu. Habla de 4 partes. Número 1, le dejo esto de tarea porque por tiempo no vamos a alcanzar. Número 1, la mente. Mire algunos textos donde habla de la mente. Cuando habla del corazón, habla de la mente.
Número 1, la mente. Número 2, la voluntad. Y ahí está la escritura. Número 3, las emociones. Mente, voluntad y emociones componen el alma. No sé si usted, algunos habrán visto el hombre en 3 dimensiones. Lo que dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces, estas 3 áreas, mente, voluntad y emociones, son el alma. Pero hay una cuarta que es del espíritu y se llama la conciencia. La conciencia. Entonces, digamos que cuando la Biblia habla del corazón humano, está hablando de una mezcla entre todo el alma y una parte del espíritu. ¿Sí es claro? Entonces, ¿qué deberíamos guardar? La mente, la voluntad, las emociones y la conciencia. ¿Sí? Cuando dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, ¿qué está diciendo? Guarda tu mente, no pienses todo tipo de cosas, guarda tu voluntad, tus emociones, y mantén limpia tu conciencia, porque la conciencia es la voz del espíritu. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el corazón? Es la fuente de toda actividad mental y moral del hombre, ya sea racional o emocional. Es parte de lo que es el corazón, bíblicamente hablando. Y lo que dice Hebreos 4:2: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea que el alma y el espíritu no es lo mismo. El alma es diferente al espíritu. Hay gente que no tiene claro el hombre en 3 dimensiones y piensa que el hombre solamente tiene 2 partes, espíritu y alma, y que el alma y el espíritu, alma y cuerpo, y que el espíritu y el alma son como lo mismo. ¿Me enredé? ¿Ya nos enredé? Entonces, hay gente que no tiene claro el hombre en 3 dimensiones, que somos un espíritu que tiene un alma y un cuerpo, y piensa que el alma y el espíritu son lo mismo. Entonces, no, es diferente. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea que el alma y el espíritu no es lo mismo. Y luego dice, y discierne los pensamientos. A ver, ¿dónde estoy yo? Y discierne al cuerpo. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acá este corazón piensa, el músculo que bombea sangre a todo el cuerpo piensa. Si ve que cuando la Biblia habla de corazón no está hablando de pum, pa, no está hablando de este músculo. Dice que la palabra hace diferencia entre el alma y el espíritu, también alimenta los huesos, los tuétanos del cuerpo, pero tiene algo que es del espíritu. Discierne 2 cosas, los pensamientos, pero también las intenciones. ¿De qué? Haga así, este corazón de acá, no el corazón de acá, porque el corazón de acá pues, pero no tiende a decir mi corazón, me hirió mi corazón. Realmente lo que está guardando es pensamientos que le recuerdan cosas malas de la gente. Entonces aquí, por eso dijimos que el corazón es la fuente de toda actividad mental y moral del hombre, ya sea racional o emocional. ¿Sí? Sigamos, ¿vamos bien? El corazón abarca, dijimos ya, 3 partes del alma y una del espíritu, que es la conciencia. ¿Se acuerdan que lo dijimos cuando pusimos ahí los 4 puntos, que es lo que debemos guardar? Pensamientos, voluntad, emociones y conciencia. Son esas 3. La última, que es del espíritu, es la conciencia. Entonces, el corazón es el puente que conecta el alma y el espíritu. Recuerden que el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu. Y el espíritu, como Dios es espíritu, Dios habla a nuestro espíritu. Pero hay una voz que es la voz del espíritu, que se llama la conciencia. Entonces, Dios nos habla a nuestro espíritu, y a través de la conciencia hay ese puente de comunicación entre el alma y el espíritu. Algunos llaman la intuición. Algunos dicen Dios me habló, pero no fue que Dios vino y le habló al oído. No, Dios le habló a su espíritu. Pero como tenía la conciencia limpia, entonces pudo oír la voz del espíritu. Cuidó el corazón, pudo oír la voz del espíritu. Entonces, la intuición y la comunión, que son del espíritu, se orientan hacia Dios. ¿Sí? Pero
La conciencia, que también es del Espíritu, se orienta hacia nosotros. Por eso la Biblia dice que si la conciencia no nos acusa, tenemos paz para con Dios. ¿Usted sabía que el Espíritu Santo no lo va a acusar a usted? El Espíritu Santo no es su acusador, ni nuestro acusador, es nuestro ayudador, es nuestro guía, es nuestro consejero, es nuestro abogado, es nuestro defensor. Pero ¿qué es lo que nos acusa a nosotros? Nuestra conciencia, que es la voz del Espíritu. Si la conciencia está limpia, entonces uno hace mal, entonces la conciencia es como a veces la esposa, ¿no? Lo codea a uno y uno no se da cuenta cuando le hacen así. ¿Sí? Eso para los que están casados, yo no sé si han sentido algo ahí en la costilla, de donde ella salió, que le hacía a uno así. Es como la conciencia, le dice a uno. Entonces la conciencia lo codea a uno y le dice, ¿qué está haciendo? Así nadie sepa, pero la conciencia le está diciendo a uno que lo que está haciendo no está bien. O que debe pedirle perdón a tal persona, o que debe corregir alguna actitud, algún comportamiento. Entonces, la conciencia se orienta ¿hacia quién? Hacia nosotros, es del Espíritu. Pero la comunión o la intuición se orientan hacia Dios. Entonces, tenemos comunión con Él, pero la conciencia nos habla a nosotros. Esa es la parte que los animales no tienen. Los animales sí son almas, unas más desarrolladas que otras. ¿Tienen pensamientos los animales? Claro que sí. ¿Tienen voluntad? Claro que sí. ¿Tienen emociones? Claro que sí. ¿Tienen conciencia los animales? Claro que no son espíritus. Por eso los animales no tienen comunión con Dios. Usted no pierda su tiempo enseñando a su perro a orar, que él no tiene comunión con Dios. ¿Qué está haciendo? No es que él devocional con las vacas aquí en el potrero. No. Háganlo con sus hijos, con su esposa, ¿sí? Con los animalitos. Quiéranlos y todo, pero no llega hasta ese nivel. ¿Listo? ¿Seguimos? Entonces, el corazón, bíblicamente hablando, es el asiento de la vida física y moral. ¿Sí? Que dijimos que es una mezcla entre el alma y el espíritu, y que es un puente de comunicación entre lo espiritual y lo natural. Son cosas que a veces nosotros no entendemos, pero las que tenemos que reflexionar y pensar. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, miren lo que dice Mateo y muchas otras escrituras. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Por la boca sale lo que está aquí en el corazón. O sea, uno vomita sangre todo el tiempo así. ¿Sí? ¿De acá? No. ¿De dónde sale? De acá. Entonces, cuando él está hablando del corazón, ¿sí que no está hablando del corazón? Quiero que quede eso claro, porque antes hay que, pues Dios estaba pensando en mi corazón. Pues sí, que funcione bien. Pero el corazón más importante es su mente. Entonces dice que lo que sale por la boca, del corazón sale. ¿Y qué hace? Contamina al hombre. Pero ojo, contamina al hombre si está mal usado el corazón, si no lo cuidó. Porque la Biblia dice que el buen hombre, el buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Pero que el mal hombre, el mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está diciendo? Que de todas maneras este corazón, haga así, que no lo olvide cuando le lea de corazón, es un tesoro. Depende que le depositamos allá. Si le colocamos basura, pues él atesora la basura. Pero si le colocamos buena palabra, él la va a atesorar también. ¿Sí? ¿Y eso en qué se va a manifestar? En lo que hablamos. Hay gente que habla 10 palabras y 9 son maldición. Así era, por lo menos yo antes de que Cristo me rescatara. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Miren cuando se usa mal el corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué más? Los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esas son las cosas que contaminan al hombre. Y ahí en el contexto dice, pero lavarse, el comerse y lavarse las manos no contamina al hombre. Ahorita me insistieron tanto en lavarse las manos, a veces la gente se lavó mucho las manos, pero poco el cerebro. Y debe crearse allá el gel para el cerebro, jabón para el cerebro, todo eso que
para el cerebro. Y quiero que sí hay un gel y un jabón muy efectivo para el cerebro que llama la palabra de Dios. Para lavarse todos los días el cerebro. ¡Ay, es que usted fue a decirle que le lavaron el cerebro! Sí, y bien sucio que lo tenía. Necesitaba que me lo lavaran muy bien lavado. ¿Eh? Sí, me lavaron, claro que sí. Me lavaron el cerebro con la palabra de Dios. ¿Seguimos? Muy bien, estamos hablando del corazón y la vida. El corazón y la vida. El corazón y la vida. Entonces del corazón salen cosas que están guardadas. Depende de todo lo que usted y yo guardamos allí. A veces guardamos cosas que no deberíamos guardar. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos entender que el corazón, entonces, hay que cuidarlo. La pregunta es, ¿cómo entonces cuidar el corazón? ¿Sí? ¿La pena formular esa pregunta esta mañana? ¿Cómo cuidar el corazón? Entonces, nosotros deberíamos cuidar el corazón con la palabra de Dios. Entonces, cuidamos el corazón, número uno. ¿Qué? Por eso hicimos un video introductorio pequeño que da unas recomendaciones antes de empezar la prédica, o para no ser más fastidioso estar viendo usted mire ahí y se prepare. ¿Para qué? Recibir la palabra con toda disposición, o sea, con disposición. En otras palabras, dispóngase a recibir la palabra de Dios, ¿sí? Dispóngase para recibir la palabra de Dios. Número 2, ¿qué dice? ¿Es importante cómo pensamos? Como piensa el hombre, así es pensando bien. Pero ¿cómo podemos pensar bien? Si hemos cumplido el primer punto. Pero si no recibimos la palabra de Dios, pues estaremos todo el tiempo pensando mal, porque el mundo va de acuerdo a la corriente del diablo. Dice que el mundo va con la corriente de este mundo. La corriente del mundo es el pensamiento del enemigo. Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Y número 3, ¿para qué recibimos la palabra? O sea, pensar bien es meditar en la palabra de Dios. ¿Listo? Vamos a revelar solamente esos 3 aspectos para mirar cuál es el punto. Cómo cuidar el corazón. Porque la vida que vivimos depende de cómo administramos este corazón. Cómo administramos nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestra conciencia, que es lo que conforma el corazón bíblicamente entendido. ¿Listo? ¿Vamos bien? Esto no quiere caminar. Entonces, vamos a ir con el primero, recibiendo la palabra de Dios. La escritura que acabamos de leer es la base de lo que estamos hablando, recibiendo la palabra de Dios. Entonces, dice, ¿cómo dice? Pero alza la voz y dígalo. Lo primero que le dice es: esté atento. Para que reciba bien la palabra, esté atento. Uy, es que me va a hacer una llamada. Uy, tengo un negocio. Uy, no sé qué. Usted no está atento a otras cosas. Usted necesita estar atento. Lo primero para recibir la palabra de Dios con toda disposición es estar atento. Lo segundo es: escuche, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero el temor, ¿por qué viene? Por oír y oír otro montón de cosas. Entonces, finalmente los pensamientos se van a formar de lo que nosotros oímos, cómo alimentamos nuestra mente o la envenenamos con lo que nosotros escuchamos. Luego dice: no se aparten de tus ojos. Entonces también lo que nosotros miramos va a afectar nuestra mente. Lo que estamos observando afecta a nuestra mente. A través de nuestros sentidos alimentamos nuestra mente. Y luego dice: guárdalas en medio de tu, ahora sí, corazón. ¿Por qué motivo? Porque son vida a los que las hay. Entonces, si nosotros prestamos atención a la palabra de Dios, la oímos con atención, estamos atentos a ella, estamos recibiendo vida. Jesús lo dijo de esta manera: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero ustedes no las quieren recibir. Ahí está el problema.
Ustedes están muy ocupados para recibirla. No es que yo el domingo por la mañana hago algo más muy importante. Entonces hay algo más importante que la palabra de Dios. Eso se llama otro Dios. ¿Sabía eso? No está dentro de la palabra. ¿Cómo quiere pensar bien? Si la Biblia dice que nosotros nacimos de nuevo, pero venimos con la mente viciada, o sea, con la vieja manera de pensar. ¿Cómo pensamos? Pues como nos enseñamos a pensar todo lo que recibimos. Entonces necesitamos recibir la palabra porque ellas son vida a los que las hayan. Y número 2, dejen de estar pensando que vive enfermo y de estar hablando que vive enfermo. Llene su mente con la palabra de Dios, que es la medicina, y declare siempre que usted es una persona sana. Porque por eso es que vive enfermo, porque es lo que vive pensando y diciendo. Yo recuerdo una viejita, ya no está en el mundo, y siempre que uno la saludaba le decía: fulanita de tal, ¿cómo está? Aquí, jodida, enferma. Y todo el tiempo vivió jodida y enferma. Otra señora decía, era viuda, se había muerto el esposo, y decía: es que yo soy una viuda pobre y sola. Y así murió en un rancho, pobre y sola. Porque eso fue lo que ella pensó, eso fue lo que ella habló, eso fue lo que ella dijo, eso fue lo que ella guardó en su corazón. Y como la religión a veces piensa que ser pobre y vivir enfermo y sufrir es una virtud. Pues la Biblia dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La Biblia dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero los que somos padres sabemos que uno no quiere ver a su hijo sin zapatos, sin ropa, sin qué comer. No lo quiere ver así, ¿o sí? Pero la Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a los hijos, cuánto más nuestro Padre. Entonces necesitamos estar atentos a recibir la palabra para que nuestra mente sea lavada, y ese tesoro que tenemos. ¿Cree que es un tesoro? Sí. Es un tesoro lo que tenemos nuestra mente. Y por último dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A la de algunos corazones mana la muerte, por su mala manera de pensar, porque siempre están pensando mal, están hablando mal, de todo hablan mal, todo les parece mal, ven solo lo malo, ven el vestido blanco, la pintica negra, esa manchita pequeña, mire, pero tiene una mancha negra, pero no es todo el resto del vestido blanco. Le preguntan de la mujer: eso me salió patico. Y él dice: ¿cómo así? Sí, pantera, tigre y cocodrilo, estoy jodido. Entonces, si están casados, malo; si están solteros, malo; si se quedaron viudos, malo; si tienen hijos, malo; si no tienen hijos, malo; si son empleados, malo; si son independientes, malo. Todo es malo, porque esa mente está viciada. Dirían en el argot popular, llena de cucarachas. Esas cosas guardadas ahí, basura. No coloque basura en su tesoro. Su mente es un tesoro. Cuídela. Cuídela. ¿Puede venir un dolor? Sí. Pero como usted tiene adentro la medicina, ese dolor tiene que irse. ¿Sí o no? Sí, amén. Soy sano por la llaga de Jesús, fui curado. Y empiece usted a creer lo que la palabra dice de usted. Entonces, habría mucho más que decir, pero aquí el tiempo es corto. Muy breve. Número 2. Pensando bien. Solamente cumpliendo el primero, estando atento a la palabra de Dios, podemos pensar bien. Porque en el mundo hay una corriente que va en contra de la palabra de Dios y todo el mundo piensa mal. Por eso el mundo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque hay un príncipe de la potestad del aire que gobierna este mundo, y por eso en este mundo hay toda clase de mal. Entonces, para pensar bien, necesitamos cumplir el primer requisito, que es recibir la palabra de Dios con toda disposición. Número 2, pensar bien. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, ayúdame a leer. Todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pienses. Es tan importante como pensamos que quedó escrito que deberíamos estar pensando. ¿Cómo sufre una persona? Pensando mal. ¿Usted sabía que el 95% de las cosas malas por las cuales la gente se preocupa no van a suceder?
Y hay gente que se pone brava porque no me preocupa. ¡Ay, pero preocúpese! No, la Biblia dice que no me preocupe por nada. ¡Qué pena! ¿Qué es preocuparse? Ocuparse antes de cargarse con cosas. Usted ocúpese de lo que tiene que hacer, pero no se preocupe. Pero en la Nueva Traducción Viviente, la parte del versículo dice: concéntrense en todo lo que es verdadero. ¿En qué se concentra uno? Concéntrense en todo lo que es honorable, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es bello y en todo lo admirable. Piensen cosas excelentes y dignas de alabanza. Piensen cosas excelentes y dignas de alabanza. No se preocupe por nada. Piense todo lo bueno. Y en vez de preocuparse, ore por todo. Ese es el contexto de este texto que estamos leyendo en Filipenses atrás. Que dice: por nada estén afanosos o angustiados. ¿Usted sabía que angustiarse es pecado? ¿Sabe por qué es pecado? Porque le hace daño a uno mismo se está haciendo daño. Entonces dice: por nada estén angustiados. O sea, en palabras de Juan Luis Guerra, tranquilo, Bobby, tranquilo. ¿Sí? Tranquilo, tranquilo. Una persona angustiada, pero en cambio dice: pero oren por todo. A veces la gente coge el versículo y lo voltea al revés. Se preocupa por todo y no ora por nada. Y por eso es que vive angustiado. ¿Sí? Entonces no, ore por todo, no se preocupe por nada. Sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y luego con acción de gracias por todo lo que Dios le ha dado. Y luego le dice el verso 7: y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos, y que lo pone más cercana en Cristo Jesús. Y luego le aconseja cómo ocupe su mente. Pero claro, si uno nunca lee la Biblia, si uno dice: la Biblia, ¿eso qué es? ¿Usted está leyendo la Biblia? No, yo me pensé que fue una brujita buena. Estoy pensando todas en las brujas y quiero que me vaya bien. Ni siquiera logra volar en la escoba, que era lo máximo que logra hacer esto, el paquete. Ayer salía allá de la casa de mi suegro una bruja en calzones ahí en la Caracas repartiendo volantes, y le dije: yo venía hablando con mi esposa por teléfono, y mi amor, mira, aquí salió una bruja en calzones repartiendo publicidad. Ni siquiera pudo volar. Entonces, ¿cuál es la gracia? Nada, una bobada, pero la gente celebra la estupidez, porque su mente está viciada, porque siempre piensa mal. Entonces por eso a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. ¿Usted sabía que esa fiesta que celebran el 31 de octubre, que se llama Halloween, fiesta de las brujas, y que le entregan los niños a los demonios, está unida con el 1 de noviembre, fiesta de los fieles difuntos? ¿Usted sabía eso? Eso pasa porque la gente todavía piensa mal. Entonces, ¿por qué no la celebramos nosotros? Porque la Biblia dice: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndalas. Porque su mente está en luz, en su mente no hay tinieblas, su mente está clara. Claro, depende de lo que le coloca en la mente. Entonces, ay no, porque entonces fulano de tal me va a rechazar y el otro no me va a querer si yo no me disfracé de la brujita buena que me va a disfrazar. Perdón, yo no soy una bruja. Está en el lugar equivocado. Consulte a Regina 11, así sería correcto. Pero acá no, porque somos hijos de Dios. Somos hijos de luz y no hay ninguna tinieblas en nosotros. ¿Sí está? Y uno como cristiano debería explicarle eso a sus hijos. Y uno debería tener el carácter tan claro, es decir: sí, no hay ningún problema en disfrazarse, pero en esta fecha no, porque la fiesta que se celebra es de las tinieblas. No es porque disfrazarse de Superman o Godzilla, yo no sé, sea malo, sino por lo que se está celebrando. ¿Es claro? Entonces seguimos aquí. Entonces, número 1, ¿cómo cuidamos nuestra mente? Número 1, recibiendo la palabra con toda disposición, estando dispuesto. Pero número 2, pensando bien. Y número 3, meditar en la palabra. El mejor término para la palabra meditar, que es lo que nos aconseja la Escritura, es rumiar. ¿Alguien ha visto las vacas? ¿Conoce el campo? Nació en el campo vivo bien.
¿Sí? Entonces, en el campo, las vacas se tragan la hierba, una lengua grande así, y envuelven, se la mandan entera. ¿Saben que ya no tienen dientes arriba? Solamente abajo. Se llaman rumiantes. Pero ellas tienen varios compartimientos en el vientre. ¿Sí? Entonces, ellas, cuando se acuestan a dormir, devuelven ese pasto que tragaron entero y lo mastican. Vuelven y lo bajan. ¿Ha visto eso? Se llama rumiar. Para sacarle todo el alimento que tiene ese pasto que acaban de comer. Entonces, digamos que aquí uno viene el domingo y se traga la palabra. Pero es bueno que llegue a la casa y no acá, sino acá, y comience a oigar. ¿Por qué no meditamos en eso? Pensamos un poquito en esa palabra que recibimos, es mucho alimento. Y comencemos a pensar en ella, en esa palabra. Mire, como lo diría el salmista en el capítulo número 1 de los Salmos. Salmos capítulo 1. Bueno, ahora sí, corrió. Salmos capítulo 1. Bienaventurado la persona, ¿sí? El varón, la varona, el siervo, la sierva. Bienaventurada la persona que no anduvo en consejo de malos. ¿Tiene usted problemas matrimoniales? Sí, señor. ¿Está casado con sus hijos? Sí, señor. ¿Está muy caro el mercado? Sí, señor. Entonces la palabra de Dios es la medicina para todas las quejas. Amén. Pero si se va a buscar consejo donde la chismosa de la esquina, eso es un consejo malo. ¿Usted tiene problemas matrimoniales? ¡Sepárese, mija! ¡Déjelo! ¡Ah! ¡Libérese! Va a recibir consejo de la divorciada que lleva 5 maridos y que tiene actualmente el marido de ella. O el hombre va a pedirle consejo al de la cantina. El señor cantinero debe un consejo. Tengo problemas con mi esposa. Pero sabe que el señor cantinero no sabe de matrimonio nada. El consejo de malos. Y luego del consejo que sigue, el camino. Entonces, lo que uno recibe aquí es lo que va a hacer. No estuvo en camino de pecadores. Y luego dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, aquí dice que hay 2 formas en las que uno puede meditar. Y lo mal, dependiendo a quién escucha. ¿Sí? No, es que como me parece que yo sí todos los fines de año yo escucho y eso yo comienzo con las cabañuelas, porque eso dependiendo de las cabañuelas así me va a ver el año, y entonces que me lean aquí el tabaco y el cigarrillo, y entonces aquí para yo saber cómo me va a ir el año, y me pongo los cucos verde amarillo, y voy aquí, y las papas peladas y las sin pelar, y mira, la gente es una cantidad de bobadas. Para que me vaya bien. Yo sí he visto una bruja, pero es una brujita buena. Y es muy acertada. ¿Consejo? De manos. ¿Sí? Gente que no tiene a Cristo. ¿Qué consejo le puede dar una persona, a un hijo de Dios, una persona en las tinieblas? Entonces, para ir al consejo de manos hay que entrar en las tinieblas. O sea, hay que dejar. Señor, usted no me puede solucionar el problema, voy a ir allí. ¿Se acuerdan de Saúl? Que Saúl decidió visitar una bruja para que la bruja le dijera cómo le iba a ir. Ya con el solo hecho de ir a buscar a la bruja, ya sabía cómo le iba a ir. Mal, porque separados de Dios no nos puede ir bien, ¿sí? Nos va mal. Entonces dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. ¿Qué tiempo tiene para ir a buscar mal consejo si está meditando en la palabra de día y de noche? Nada. ¿Sí? Sino que en ella medita de día y de noche. Y luego viene el resultado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay gente que dice, ay, no, Dios no está de acuerdo con la prosperidad. Si no estuviera de acuerdo, no nos había dejado el consejo para prosperar. ¿Por qué no prosperamos? Porque andamos en consejos malos. Por eso, si cambiamos un poco el peso al Evangelio de Jesucristo,
Ya los creyentes del nuevo pacto, ya no es la ley, porque esta es la ley era la ley de Moisés, sino que la ley de Jehová está sobre él, era la ley de Moisés. Ya nosotros estamos bajo la ley de Moisés, ahora estamos en un mejor pacto, ahora estamos en el evangelio de la gracia, por medio de la fe. Entonces podría decir, bienaventurado el cristiano que no anduvo en consejo de malos, que estuvo en camino de pecadores, ni siquiera es que no se le ha sentado, sino que en el evangelio de Jesucristo está su delicia y en él medita de día y de noche. Entonces el resultado será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Te bendigo esta mañana con esta palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.